Buenas tardes a todos. Agradeceros la presencia hoy. Sé que para algunos alumnos ha costado un poquito por el tema de los exámenes. Agradeceros la presencia, a los padres también. Muchas gracias. Daros la bienvenida a estas jornadas de orientación, que hace ya muchos años que no las hacíamos, antes del COVID, mucho antes, pero sí que tenía mucha aceptación. Y escuchando un poco a las familias y a los chicos, las inquietudes que tienen, los miedos, las decisiones a tomar y eso, pues decidimos volver a retomarlas. Entonces, un poco el calendario de las jornadas, como os mandé por correo, son 3 días, hoy miércoles, el lunes de la semana que viene y el miércoles también. Cada día va a estar dedicado a una rama, una modalidad. Hoy está un poco a ciencia de la salud, ciencias, ¿no? El lunes sería para la rama, la modalidad de tecnológico, y el miércoles para la de ciencias sociales y humanidades, ¿vale? Hoy vamos a contar, bueno, y el resto de los días, con la presencia de padres del cole y antiguos alumnos, a los cuales agradezco un montón la disponibilidad y la verdad que había estado siempre dispuesto desde el primer momento a asistir, os lo agradezco. Y se va a hacer cargo un poco de las charlas, pues Rocío Grego, que es la profesora de Biología en bachillerato. Así que os dejo en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Bueno, pues como ha dicho Fátima, hoy nos vamos a centrar en la modalidad de ciencias. Aquí tenemos una representación de ciencias de la salud, pero recuerdo que dentro de ciencias tenemos también grados distintos a los que vamos a hablar hoy. Tenemos ciencias ambientales, tenemos biotecnología, biología, bioquímica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces os voy a presentar a los ponentes que tenemos hoy aquí. Tenemos por un lado a Jorge Soler, ¿vale?, que es papi del cole. Te agradecemos que estés hoy con nosotros, Jorge. Él estudió medicina en Granada y hizo la especialidad en urología. Y además ha tenido una formación impresionante en distintas partes del mundo, en otros países. Ha estado en Nueva York, ha estado en Frankfurt, en Miami y, por supuesto, ha seguido formándose y se ha estado formando, por ejemplo, en Da Vinci, ¿vale?, que luego me imagino que hablarás de ello. Y ahora mismo es el coordinador de trasplantes de urología en el Hospital de Carlos Haya. Tenemos luego a Carlos Fernández Rozúa, antiguo alumno del colegio, que terminó en la promoción del 2015, creo recordar, 14-15, creo, ¿vale? Y él hizo también medicina. Y en este caso, Carlos hizo el MIR y está ahora mismo haciendo especialidad en oftalmología. En la pantalla, como veis, tenemos a Andrea, ¿vale? Andrea también estuvo aquí en el centro. Ella terminó en junio del 2011 y ella hizo farmacia. Hizo la especialidad también, hizo el FIR, hizo la especialidad, en este caso en microbiología. Y ahora mismo está trabajando en un hospital en Lorca, en Murcia, por eso la vemos en la pantalla, en online. Y de hecho, además, está haciendo también la tesis doctoral. Tenemos también por aquí a Mireia y a Cristina, que salieron en la misma promoción. Y en este caso, Mireia estudió psicología, así que nos hablará de una rama que algunas veces está en la modalidad de ciencias y otras veces está en la modalidad de sociales. ¿Vale? Ahora nos dirá. Y luego tenemos a Cristina, que también ha hecho medicina y se ha presentado al MIR y ahora está viendo, ¿vale?, qué especialidad es la que va a poder hacer. Bueno, pues os voy a dejar con ellos y empezamos con Jorge. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy médico desde hace aproximadamente 20 años y especialista desde hace unos 17 años, para que os pongáis en situación. Os voy a contar una parte de la medicina que, bueno, de cara a elegir una especialidad o a elegir estudiar medicina, me parece que es interesante, porque os voy a contar la situación que yo me encuentro ahora, y la que me encontré cuando empecé. Tened en cuenta que lo que nosotros hablemos hoy, dentro de 10 años puede que sea totalmente distinto. Para que os hagáis una idea, cuando yo entré en medicina en el año 94, había paro. No había trabajo para todos los médicos y había gente que se tenía que ir fuera de España porque no había trabajo aquí.
Ahora, sin embargo, es todo lo contrario. Ahora hay mucho trabajo de médicos. Es muy raro que la gente se tenga que ir. Se puede ir por otros motivos, pero no por el hecho de que no haya trabajo, ¿eh? Pero esto que hablemos hoy aquí, dentro de 10 años, puede cambiar totalmente y tener otras circunstancias, como en todos los trabajos, ¿eh? Para estudiar medicina, que es de lo que yo voy a hablar y de lo que os van a comentar ellos también, la idea es que no son solo 6 años de carrera. Es mentira. Hay 6 años de carrera, hay un examen selectivo posterior que es a nivel nacional, es decir, que se presentan actualmente, yo creo que rondará unos 15.000, ¿no? Cuando yo me presenté éramos 23.000 los que nos presentamos a ese examen y había 4.000 plazas a distribuir. La ratio es buena, pero es que de esa ratio la realidad es que las buenas, las que quiere todo el mundo, son las primeras 1.500. Luego hay entre 2.500 y 3.000 que no las quiere todo el mundo, porque la salida laboral es peor, porque el sitio que tienes que ir a trabajar luego está mal comunicado. Entonces tienes que darte una cuenta de que va a competir por 1.500 plazas en toda España, de todas las especialidades. Perdón. Entonces compites por 1.500 plazas al final. Una vez que consigues una de esas plazas, tienes un contrato de formación que actualmente es de 4 o de 5 años en función de la especialidad que elijas, y además es la única salida que tiene. Un licenciado en medicina en España en el día de hoy no puede trabajar como médico. Es decir, es obligatorio presentarse al examen MIR y hacer una residencia, de las que están acotadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No son 6 años, son 6 años, 1 año para presentarte al MIR, y luego son entre 4 y 5 años de contrato de formación. Contrato de formación que ellos te pueden comentar cuál es la situación actual. Tienes un sueldo base pequeño y luego ganas más dinero en función de las guardias que tú puedas hacer, estando limitadas. Pero es un contrato de formación y un sueldo de formación, ¿eh? Es a partir de los 11 años, 10, 11 años, cuando ya si eres un médico especialista en cualquiera de las especialidades que hay, ¿eh? O sea que si quieres hacer una carrera de medicina tienes que pensar que vas a entrar con 18 años y que vas a salir con 28, 29 años yendo todo perfecto, ¿eh? Sin tener ningún traspié en esto. Y que es cuando ya vas a poder hacer un trabajo independiente, ¿eh? Luego, una vez que tú terminas, tienes que decidir dónde vas a trabajar. Mayoritariamente todo el mundo trabaja en la Seguridad Social. Eso es una cosa que es prácticamente matemática. Y luego algunas personas trabajan en aseguradoras privadas, hospitales privados, o bien de forma mixta para la sanidad pública y para hospitales privados. La gran mayoría trabajamos o bien de forma mixta o bien para la Seguridad Social, ¿eh? Cuando tú quieres trabajar para la Seguridad Social, te tienes que volver a presentar unas oposiciones. Para que os hagáis una idea, desde que yo terminé en el año 2006 la especialidad, no se convocaron oposiciones hasta el año 2018. O sea, son 12 años que no ha habido oposiciones. Entonces estaba a la expensa de un contrato de trabajo donde saliese. Yo tuve la suerte que los contratos se me han ido renovando en el mismo sitio, pero ha habido mucha gente que tiene que cambiar de sitio, tiene que cambiar de ciudad o de hospital, ¿eh? Entonces, ¿esa es la situación actual? No. Ahora, por suerte, desde el 2018, cada 2 años se están convocando concursos de oposición, que es como se llama, para competir por una plaza de la Seguridad Social. Pero eso es nuevo de ahora. Dentro de 10 años lo mismo cambia y te dan la plaza recién terminado. Pero esa es la situación que hay ahora mismo. Hoy me ha tocado contaros en esta parte la fea, pero es la que hay que saber a la hora de decidir, porque son muchos años y una decisión actual te va a implicar hasta los 28, 30 años solamente para formarte, ¿eh? Posteriormente, como es un trabajo vocacional como muchos otros, pero yo pienso que la medicina es muy vocacional, pues estamos todos contentos. No hay mucha gente que esté enfadada. Lo mismo encuentras a alguien, pero generalmente la gente está muy contenta con esto, ¿eh? ¿Qué más os puedo contar de lo mío? Pues básicamente que una vez que decides todo esto, en el examen selectivo tienes que decidir qué tipo de medicina quieres hacer. Pues aquí hay mucha gente y cada uno tenemos una especialidad distinta.
Las especialidades en medicina se dividen básicamente en tres grupos. Los que diagnostican, que son los médicos propiamente dichos, los que operan, que son los que tratan lo que ya diagnostica otro, y luego ahí estamos unos pocos que somos mixtos, que diagnosticamos y operamos. Son las especialidades médico-quirúrgicas que se llaman, que es, por ejemplo, la ginecología, la oftalmología, la urología, ese tipo de especialidades. Con respecto a otra cosa, pues la verdad es que espero más vuestras preguntas, porque yo creo que lo que hay que solventar son las dudas que podáis tener a la hora de decidir el que quiera estudiar medicina, pero que tiene que ser muy consciente de que por lo menos 10 años de formación va a precisar, y luego necesita una formación posterior en la especialidad que es cambiante. Cada 2 o 3 años, para que os hagáis una idea, del repertorio de medicación que tenemos cambia en torno al 20% de la medicación. Es decir, cada 2 o 3 años tienes que aprender medicinas nuevas que se están aplicando, que se están comercializando para tratar la misma patología que tú tratabas previamente. Eso es con respecto solamente a la medicina. Con respecto a lo que son las especialidades médico-quirúrgicas o quirúrgicas, los tipos de tratamiento quirúrgico, esos cambian radicalmente. Como había comentado ella, nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé, era todo cirugía abierta. A los 5 años fue todo cirugía laparoscópica, hacer unos agujeritos a través de los que metemos cámara e instrumental, y actualmente, desde el año 2012 aproximadamente, es todo cirugía robótica. Es decir, tenemos un robot que asiste a la laparoscopia y que es el que nosotros manejamos para operar. No pienses que después de los 10 años de formación, de intentar conseguir una plaza, se ha quedado ahí. Te tienes que seguir formando y practicando para cambiar la tecnología que va cambiando contigo, como todos los trabajos también, ¿no? Porque al fin y al cabo en otros trabajos son otro tipo de cosas, pero si eres abogado te tienes que adaptar a las leyes que van cambiando, si estás trabajando en un ayuntamiento pues te tienes que cambiar a lo que vaya apareciendo, pero tenéis que tener en cuenta que esto es una formación continuada, como dicen, y que no para en esos primeros años, ¿vale? Y no sé si queréis preguntarme algo o bien las preguntas para el final. Pues las preguntas para el final. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. De todos modos, te quería preguntar, ¿qué rasgos crees que tiene que tener una persona para llegar a ser un médico, un buen médico? Bueno, la realidad es que, como en todos los trabajos, porque al final es todo igual, lo que tienes que ser es constante. Esto no es una carrera de velocidad, es una maratón, y aunque el cuerpo no nos acompañe para la maratón, la cabeza de vez en cuando nos acompaña. Entonces, tienes que pensar a futuro. No puedes pensar que si quieres hacer medicina o hacer una carrera sanitaria en general, va a ser algo que en 3 o 4 años estés trabajando, te puedas independizar y puedas vivir estupendamente. Aquí es todo a muy largo plazo. Los beneficios de tu esfuerzo, mínimo, van a necesitar los 10 años. Muy bien. Bueno, pues damos paso a Andrea. Andrea, como os he dicho, buenas. ¿vale? Está desde Murcia y nada, cuando tú quieras, Andrea. Lo primero, pedir disculpas por no estar allí presente, pero me era imposible. Pues nada, yo he hecho una presentación básica para guiarme un poquillo, y yo era más hablar de lo que era la carrera en general. Perdón, un momento. A ver si lo puedo abrir. Pues nada, sin presentación, porque no se me abre. Nada, pues la carrera de farmacia, dentro de las carreras de biología, dentro de lo que cabe, es la que tiene la nota pues más bajita. La había buscado el año pasado en Granada, que fue donde yo estudié, se quedó en un 10,65, y en Sevilla, que es la otra que pilla más cerca, en un 11,16. Para mí la carrera de farmacia, pues no voy a engañar, no es una carrera fácil, porque combina muchas cosas, mucha parte de memoria y mucha parte de lógica, que para mí es una cosa que me gustó mucho de ella.
porque si soy sincera, si yo me tengo que estudiar todo lo de medicina, no hubiese sido capaz, pero así, mezclando una cosa y otra, pues es mejor. Los primeros años son muy generales, hay física, matemáticas, biología, químicas, y ya poco a poco, conforme van pasando los cursos, pues obviamente se va centrando más en lo que es pues fármacos, galénica, química orgánica, que está ya más indicada para el tema de farmacia. Está bastante enfocada a lo que es la oficina de farmacia, pero después las salidas son muy amplias. Muchos es verdad que acaban trabajando en una oficina de farmacia, está bien, pero si queréis algo más, puede ser también las salidas como el FIR, como en el caso de medicina, pues yo me metí ahí, y al igual que en medicina, pues llevo brincada 10 años, los 6 de carrera de farmacia, más los 4 de especialidad, más el estudio del FIR. Pero hay otras salidas como otras oposiciones de farmacia militar, aduana, farmacia del Estado. Después hay otros ámbitos que es como más dirigida a la industria, que ahí normalmente se accede a través de un máster, pero algunos compañeros acabaron allí y es más la parte de papeleo, de ensayos clínicos, de industria como tal. Después, por otro lado, pues está también la investigación, doctorado, se puede acabar por ahí. ¿Qué más? Que lo tenía apuntado. Y también la parte pues, de las distribuidoras de fármacos. Para mí la carrera es muy amplia y eso es lo bueno, en plan, puedes enfocarte en el trabajo final que quieres obtener y pasar por allí, porque después hay otras carreras que también te pueden servir para acabar, por ejemplo, en investigación o en docencia o en el FIR, por ejemplo, como son pues, biología, química, bioquímica, pero farmacia, esta carrera lo que tiene que, aparte de todo ello, pues tiene más salida, que por otro lado pues no podría obtener. Ya otra cosa que decir de la carrera, que son 5 años, es una de las pocas que sale con el título de carrera como tal y como si hubiese hecho un máster, porque era la convalidación que hicieron, ya que farmacia siempre ha sido 5 años. Y poco más. No sé, hablaros también, pues en mi caso, la especialidad que cogí con el FIR. Este año han salido 308 plazas, han ampliado un montón las plazas desde que yo lo hice. En mi caso fueron, al principio eran 220, han subido a 300, el radio es de 5. Y las especialidades que podemos coger a nivel del hospital son microbiología, que es la mía, mi especialidad, farmacia hospitalaria, análisis clínico, bioquímica, inmunología. Son dentro del hospital lo que se llaman los servicios centrales, que dentro, o sea, aparte de los médicos clínicos y quirúrgicos, están esos servicios centrales, que son especialidades que se pueden acceder por diferentes carreras, como ya he dicho, pues por química, por biotecnología, bioquímica, por todas estas se pueden ir, por medicina también se puede acceder. Y en general son 4 años, aunque hay una que son 3, que es radiofarmacia. Y también, al igual que medicina, pues tienes que estudiar mucho, tienes que actualizarte todo el tiempo, no se deja de estudiar, sobre todo si es la parte sanitaria. Y además de eso, pues te abre muchas puertas, como en mi caso, por ejemplo, estoy empezando a hacer también el doctorado, que se puede hacer si te metes en la carrera y te metes por un departamento, o en este caso, a través del servicio en el que estás haciendo la residencia, pues implicarte en algún proyecto que tengan de investigación y hacerlo a través de ellos. Y poco más, ahora mismo pues trabajando, primer año de contrato. Es cierto que los contratos para los farmacéuticos están un poco más complicados que para los médicos en el tema hospitalario,
ahora mismo hay trabajo, pero no es tan fácil como con otras especialidades. Bueno, hablo por la parte de microbiología, cosa que en otras salidas de farmacia, como farmacia de la calle, hay trabajo sin problema, o en otro ámbito hay muchas más posibilidades de trabajar. Y ya estaría. Si tenía alguna duda, pues después me decís. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Sí que te quería preguntar, como has dicho, yo he comentado antes la tesis doctoral. ¿Nos puedes decir exactamente en qué la estás haciendo? No me entera de nada. Vale, perdón, Andrea. ¿En qué estás haciendo la tesis doctoral? ¿En qué la estoy haciendo? Microbiota intestinal, a nivel de un proyecto que hubo de una madre embarazada con su bebé. Se está estudiando la microbiota intestinal y también a nivel vaginal y de la leche materna para ver cómo puede afectar la vida o las acciones que hacen antes estas madres, cómo afecta a los bebés. Más o menos. Muy bien, muchas gracias, muy interesante, Andrea. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos ahora a Carlos, ¿vale? Carlos, como he dicho antes, ha hecho medicina y está haciendo la especialidad de oftalmología. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Muchos aspirantes a médicos por aquí? ¿No? ¿Poco? ¿Uno? Oh, me esperaba más, pero bueno. Espero que haya también un par de aspirantes más al final de la charla. Bueno, pues nada, yo desde segundo, tercero de la ESO, yo ya tenía pensado de que quería hacer medicina y quería ser cirujano, la verdad lo tenía claro. Y bueno, pues fue a acabar el colegio, el primer año me tuve que ir a Cádiz, ¿vale? Porque química no me salió excelente, saqué un 7 y todas las notas restantes muy bien, pero bueno, en la vida muchas veces hay que aprender a que no siempre va a salir todo excelente. Total, que hice el primer año en Cádiz y yo quería estudiar en Granada y conforme acabé el primer año de medicina, pues yo repetí selectividad sin llegar a perder un año, volví a repetir, saqué un 13.600 y me metí en Granada. Así que ya está, completé la carrera en Granada, muy contento. La verdad que la experiencia de la carrera me parece espectacular, a mí medicina me encanta, me encantaba desde el primer momento que entré a la carrera y me sigue encantando, solo que los puntos de vista pues cambian, ¿no? Tú cuando empiezas la carrera, pues bueno, lo ves todo súper guay, todo tu bioquímica, odiando la estadística, que la odiaréis. Y bueno, las primeras prácticas con los muertos, pues eso está chulísimo, ¿sabes? Si os gusta el tema un poco gore y tal, a mí es que me flipa. Entonces, pues bueno, pues estáis en vuestras disecciones, hacéis vuestros primeros exámenes, suspendéis algunos, aprobáis otros, sacáis muy buenas en otros. Y nada, y los años van pasando, la experiencia, yo no sé en otras carreras, pero al menos en medicina veo que hay un grupo buenísimo, porque como ya han comentado el compañero, es una carrera muy dura y de mucha constancia, entonces son muchas horas de estudio en la biblioteca. Al final hace vida en la biblioteca, liga en la biblioteca, conoce a un montón de gente fuera de la biblioteca también, pero me refiero que yo lo veo un ambiente muy guay en todos los sentidos. A partir de tercero empieza ahí a las prácticas y las prácticas pues son muy chulas. Es verdad que, bueno, te tienes que buscar un poquillo tu lugar, porque en tercero vas a ser un cactus en el quirófano, la verdad. Los cirujanos no te tienen mucha atención, o al menos yo es como me veía, ¿no? En plan, eres más bien un estorbo en la esquinita, ahí viendo. Algunos se marea el primer día que ve su cirugía, pero ya está, después se te pasa. Y nada, yo en cuarto tomé una decisión muy buena para aquellos aspirantes a medicina, que fue hacerme alumno interno. No sé si vosotros fuisteis alumno interno. Pues eso es, pues nada, yo me hice alumno interno de un hospital privado que había en Granada, La Inmaculada, y básicamente lo que hacía es por las tardes, bueno, por la mañana pues clases lectivas, tus prácticas y tal, y como en Granada a nivel práctico a mí se me quedaba corto, ¿sabes? Porque hay facultades donde tendréis más práctica que otros, ¿vale? Eso también es bueno si queréis, es interesante preguntarlo, ¿vale?
pues yo me veía que tenía muy poca práctica y yo quería hacer cirugía. Entonces dije yo, pues hay que buscarse una alternativa. Y entonces me metí ahí y lo que hacía, pues me iba, había días que pasaba urgencias, días que me metía en quirófano, me ayudaban, me metía con cirujanos generales, plásticos, oftalmólogos, me metía con todo el mundo, con urólogos también, vaya, hacían ahí las derivaciones ahí, por aquí por nefrostomía, eso está guapísimo. Total, que te tirabas todas las tardes allí y aprendía un montón. Y en cuanto a práctica, ¿vale? Creo que me fui bastante contento. Después, pues bueno, pues con la pandemia del COVID, la verdad que se pifió, fue un pifostio, la verdad, porque la verdad no había práctica, iba, yo qué sé, nadie sabía qué hacer, era una locura todo. De hecho, no, hubo un grupo de personas que dijeron, os metemos en la UCI, ¿sabes? Allí para que os moráis, ¿sabes? Y la gente, vaya, yo me negué totalmente, digo, en la UCI me voy a ir yo. Y total, yo me metí en las especialidades donde había menos COVID, ¿sabes? En radiología, en oftalmología, en traumatología, allí había poco COVID. Total, que fui viendo todo y al final pues ya está. Se acaba la carrera, todo el mundo súper guay y de súper guay pasa a súper mal porque empieza a estudiar el MIR y el MIR es lo peor. Lo peor, vaya, al menos a mí mi experiencia fue horrible pero muy buena. Porque son 16 horas estudiando al día, no te da tiempo para comer. Yo me fui a hacer el curso en MIR Asturias, lo que pasa que por problemas de la movilidad pues me quedé en mi casa, ¿sabes? Entonces eso era todavía peor, porque por lo menos me voy a Asturias, pues el domingo pues me voy a ver los campillos verdes y las costas, los pueblos, pues está muy chulo eso. Los sábados sale un ratico, pero es que fue horrible. Pero bueno, ya está, que todo, no hay mal que por bien no venga. Pasan los meses y se pasa súper rápido, son 8 o 9 meses de preparación, ¿vale? Y nada, llega el día del MIR, me levanté con una cefalea hemicraneal increíble y dije yo, pues venga, vamos, venga, demuestra lo que sabes. Y ya está, me fue muy bien, muy contento, la verdad. Yo creo que saqué muy buen número y me podía plantear cualquier cosa realmente para poder hacer. Y entonces ahí fue el momento en el que más peor, es decir, yo creo que lo pasé peor en el post-MIR que en el MIR. Porque en el MIR sabías lo que tenías que estudiar. En plan, tú ibas estudiando cada día, pues mira, hoy neumología, hoy urología, hoy cardiología. Se te olvidan los fármacos, te los vuelves a estudiar. Pues bueno, un día, otro día, al final te lo sabes, ¿no? Y al final tienes que decidir qué quieres ser, porque esa es la decisión, yo creo, más importante, al menos yo creo, la decisión más importante que tomé en mi vida, bueno, fue la de estudiar medicina, pero después, ¿qué persona quieres ser? Porque es que no tiene nada que ver la vida de un médico clínico con la vida de un médico cirujano. Bueno, si quieres ser radiólogo, pues ya te vas a las cavernas y allí a los 65 años ya está, ahí perfecto. Pero son cosas totalmente distintas. Yo, por ejemplo, estuve hablando con Cristina la última vez, porque Cristina también está ahí dudosa, no sabe qué hacer. Y el perfil del médico, pues bueno, pues te tienen que gustar las personas. Hay también a médicos que no les gustan las personas, pues te tienen que gustar las personas, te tienen que gustar lidiar con ellas, los problemas, que te cuenten el golpe que se dieron hace tropecientos años, pues todas esas cosas, un día, otro día, pues son importantes de tener un poco de paciencia. Y bueno, lo que es la jornada laboral, pues vaya, de médico se trabaja un montón. Yo, por ejemplo, ayer estuve guardia, empecé a las 8 y he salido hoy a las 2 de la tarde. Así que para que os hagáis una idea, que si queréis estudiar medicina o queréis ser médico o incluso enfermero, yo creo que todo el área sanitaria, el médico y enfermero es una vida muy dura, ¿vale? Sí que es verdad que de adjunto significa que tú una vez acabas la residencia, como ha dicho el compañero, son unos 10, 11 años, 10 normalmente si es especialidad médica, 11 si es especialidad quirúrgica. Por ejemplo, la mía es médico quirúrgica y son 4 años. Pero de residente se trabaja un montón. Es verdad que yo ahora estoy en la mejor etapa de mi vida. Yo estoy súper feliz. Yo no cambiaría nada, es decir, nada de mi pasado por modificar mi presente. Porque estoy súper contento. Pero después de adjunto, pues ya podrás disfrutar un poquito más de la vida. Simplemente eso, ser muy constante, ¿vale? La carrera es muy dura, te va a poner a prueba en todos los momentos y tú vas a tener que superarlo. Yo creo que si llegas a tercero, la carrera la acabas. Una persona creo que en quinto dejó la carrera.
pero vaya, yo creo que lo peor es el principio. Porque claro, tú empiezas en medicina, no sé qué, te crees los pacientes, pero tú un paciente no lo vas a ver hasta tercero o cuarto de carrera, como es lo que he contado. Tú vas a estudiar ciencias generales, ¿sabes? Bioquímica, anatomía, y ya una vez tú acabes, pues ya empezarás a ver pacientes, ¿sabes? Y los pacientes, me refiero a la medicina que tú te crees que existe versus la medicina que existe a lo mejor en España es totalmente distinta, ¿vale? Nosotros no solamente realizamos labores clínicas o quirúrgicas, sino labores administrativas, cosas que no me gusta nada, ni nos gustan nada hacerlas, pero que es gran parte también de nuestro trabajo. Y en principio eso, la decisión por la que hice oftalmología, pues no os voy a engañar. Yo tengo también unas expectativas de futuro, pues a lo mejor pues quiero tener mi familia y tal, y yo para mí oftalmología cuadraba muy bien con la calidad de vida que tienen mis adjuntos. Yo veía a la gente muy feliz, que trabajaba un montón. Yo, por ejemplo, oftalmología la veo una especialidad súper autorresolutiva al 100%. Porque tú diagnosticas a un paciente, lo tratas, lo sigues, lo curas o no lo curas, pero es tuyo, ¿sabes? El paciente es tuyo. Entonces, eso es algo que a mí, por ejemplo, me resulta muy satisfactorio, porque el feedback que después recibes por su parte, no sé, yo creo que eres su médico, ¿sabes? Aunque sea el médico de los ojos. Después, me refiero, tú estudias medicina, pero tú ni te vayas a pensar que tú vas a ser house, ¿sabes lo que te digo? Pero es que ni el mejor internista de mi hospital. Después tú le preguntas cualquier cosa, un ojo, parece que ha entrado un yihadista por la guardia, ¿sabes? No, es verdad, porque un ojo no pasa nada. ¿Me pongo más para acá? No, es de verdad, un ojo rojo, una conjuntivitis, no pasa nada. Pregúntale, ¿te duele? No, no le duele. Oh, es que ha entrado, madre mía. No hay. Hay que siempre calma. Yo creo que valores básicos para estudiar, para ser médico, es mantener la calma, ¿vale? Ser muy constante y, bueno, capacidad de ser constante, a fin de cuentas. Porque después las cosas se van aprendiendo poco a poco, nadie sabe aprendiendo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no puedo hacer cirugía porque no sé dar puntos bien. Bueno, pues si no sabes hacer puntos bien, pues ponte a hacerlo. ¿Sabes lo que te digo? En plan, si no lo pruebas, nunca vas a saber si vas a ser bueno o no. Y sobre todo, actitud. Si tú no tienes actitud en la vida, es que siendo médico no, te va a ir fatal, ¿sabes? Uno tiene que tener siempre mucha actitud y siempre motivado, y hay días pues que son una caca. Pero es que eso le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ayer vi a 80 pacientes solos y a las 2 de la mañana entró una explosión ocular, que el ojo estaba afuera. ¿Y qué haces? Pues tienes que volver a meterlo, llamar a la junta, meterte en quirófano y ya se hará lo que sea. Pero es una guardia fatal, pero bueno, ya está. Pues mira, en algo le has tenido que ayudar a ese paciente, en algo seguro que le has ayudado. Pero uno tiene que ser consciente de que la vida que tenemos pues es dura y se ven cosas duras, y hay que tener pues capacidad de mantener la calma ante situaciones estresantes, ¿vale? Y eso, pues bueno, también habrá algunas especialidades que te permiten tener una vida más calmada. Pues, a ver, yo es que los oftalmólogos vivimos muy bien, igual que los dermatólogos, pero incomparable con un médico de UCI, un intensivista, que está todo el día cogiendo vías centrales y metiendo cepas para controlar la respiración o lo que sea. Entonces, esos son puntos a valorar. Y siempre pues que tengáis una motivación. Me refiero, yo creo que yo soy médico porque mi padre es médico. Y si no te gusta, vas a ser un amargado, ¿sabes? Yo, en mi familia nadie había estudiado previamente. Y yo no sé por qué, la verdad, me dio por ahí por estudiar. Yo creo que me siento bien haciéndole el bien a los demás. Y eso a mí me reconforta mucho. Y a mí como persona, yo me siento feliz, ¿sabes? Es decir, yo me siento contento ayudando a alguien que claramente está en una situación de inferioridad a ti, porque el paciente acude a ti como si tú fueses Dios, ¿sabes? El doctor, ¿sabes? Y a lo mejor tú no tienes ni idea de lo que tiene, pero tú eres el doctor, entonces tienes que responder por él, ¿sabes? Entonces, eso, animaros a que la hagáis. Yo estoy muy contento, la residencia es la mejor época, vaya, sin duda. Ahora te entra a ti la residencia y yo, la verdad, es que hay un grupo de gente,
de conocer, de eventos sociales. Yo ahora acabo de estar en Madrid porque en febrero hemos tenido un curso de iniciación que lo hacemos en Madrid, en Castroviejo, un mes entero con todos los residentes de España, 200 residentes viviendo en Madrid un mes, porque hemos estado allí increíble. Ahora después me voy a Lisboa porque voy a hacer un curso de oculoplastia. En tercero de residencia me voy a Miami 3 meses porque me voy a un hospital de allí, al Bascom Palmer, a hacer una rotación que yo me quiero dedicar a oculoplastia y a órbita. Me refiero que el hecho de que os quedéis en España tampoco es que no podáis realizar práctica en el extranjero ni nada. Me refiero que eso va a depender de vosotros. Si vosotros queréis llegar hasta a ser tops, vais a llegar. Ya el límite lo vais marcando vosotros, ¿vale? Y la motivación que vayáis teniendo a lo largo de ello, que eso es muy importante. Porque eso se nota. Quien está contento y quien está motivado en su servicio y en su trabajo, la gente lo capta y la gente va a apoyarte más, ¿sabes? Y va a apostar por ti. Entonces, eso ha aplicado no solo a mi trabajo, sino a todo en la vida. Que no os quedéis siendo unos ordinarios si tenéis aptitudes y actitudes de poder llegar a ser personas extraordinarias. Y a fin de cuentas, eso es lo que más os va a sumar en la vida, yo creo. Yo creo que poco más que añadir, ¿no? ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos ahora a Mireia, ¿vale? Mireia, como he dicho antes, ha estudiado psicología y una de las cosas que te iba a preguntar, Mireia, mientras que pone en tu presentación es lo que he comentado antes. Psicología en algunos años ha estado dentro de la modalidad de salud y otros años ha estado dentro de las modalidades sociales. Desde tu punto de vista, ahora que ya las has estudiado, ¿en cuál de las dos ramas debería situarse? Pues sin duda, bueno, hola a todos, buenas tardes, lo primero. Sin duda, psicología es una carrera de salud, porque tiene muchas asignaturas de biología, de estadística, tienes que conocer los fármacos, cómo afectan las drogas. Y tengo amigas que hicieron sociales o letras en bachillerato y que les ha costado hacer alguna asignatura de psicología. Entonces, si estáis en salud y queréis hacer psicología, pues vais por el buen camino. Tengo que tocarlo. Vale, pues me pongo aquí al lado de la presentación. Vale, me quedo aquí. Bueno, más o menos se ve, ¿no? Bueno, pues hola a todos, soy Mireia, soy psicóloga y yo también estaba tan perdida como vosotros seguramente estéis ahora. Yo en cuarto de eso hice el tecnológico, no sé por qué, porque no me gusta dibujo técnico, no me gusta la ingeniería, pero no sé, me metí ahí. Y me di cuenta de que no era lo mío, me cambié a salud, Rocío hizo que me enamorara un poco de la biología y dijera, oye, está más chula de lo que pensaba. Y no sé muy bien cómo, acabé haciendo psicología y la verdad que me alegro de haberlo hecho, sobre todo porque tiene muchos aspectos positivos. Lo primero y más importante, creo yo, tiene muchas salidas laborales. Sobre todo a raíz de la pandemia, se habla mucho más de la salud mental, de trastornos mentales, problemas mentales, etcétera. Entonces la demanda de los psicólogos, sobre todo en ese ámbito no sanitario, ha aumentado muchísimo. Pero es que ya no solo te puedes dedicar a eso, sino que también hace falta psicólogos para el ámbito pues, deportivo, ¿no? Para deportistas de élite, para que mantengan el foco y la motivación. En el colegio, pues para orientación escolar, para el bullying. También en las empresas, para selección de personal, para publicidad. O sea, hay muchísimas ramas. No solo os quedéis con la idea que tenemos todos del psicólogo en sí. Bueno, otra cosa positiva que veo yo de la carrera es que si al final os arrepentís o hacéis solo un año o dais cuenta de que no es lo vuestro,
no va a ser tiempo perdido, porque todo lo que aprendáis lo vais a poder aplicar a vosotros mismos o a los demás. Si un amigo un día tiene un ataque de pánico, vas a saber cómo reaccionar porque ya lo has estudiado en la carrera, ¿no? Y también otra cosa muy chula de la carrera es que tiene asignaturas que se hacen muy amenas. Hay asignaturas muy sociales que te explican un experimento social, por ejemplo, cómo una persona puede influir en todo el grupo y cambiar la opinión de todos los demás. O como una persona que es muy buena, si alguien le dice, pues tienes que hacerle daño a esta otra persona, lo acaba haciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos puedan manipular tan fácil? Pues todo eso se puede aprender en la carrera y me parece pues uno de los puntos positivos porque hay asignaturas más complicadas, pero estas te hacen el camino un poco más liviano. Pues una de esas asignaturas complicadas son las de biología, que por eso digo que psicología es una carrera más sanitaria o de salud. En total hay 4 asignaturas de biología, 2 en primero y 2 en segundo, y tienes que saberte todo el cerebro, todas las partes del cerebro que hace cada estructura. Además, esta estructura, si se conecta con otra, hace una función, si se conecta con otra, hace otra, que hacen los fármacos, que hacen las drogas, muchísima biología. Y otra asignatura que también es horrible y que creo que tienen todas las carreras de ciencias es la estadística. En psicología también hay 4 asignaturas de estadística y, claro, yo no tenía ni idea. Yo en bachillerato no hice estadística, de hecho no me gustaba y yo me encontré, pues nada, que hay que sacársela. Y al final es muy importante porque todas las ciencias se basan en estudios científicos, ¿no? Entonces, si te quieres dedicar a la investigación, tendrás que saber cómo hacerlo. Pero es que aunque no te dediques a la investigación, si un día lees un artículo científico, tú tienes que saber entenderlo, ¿no? Y entender pues si está bien hecho, si lo puedes aplicar a la población con la que tú estás pensando, cómo interpretar lo que pone ahí. Entonces, es muy importante, pero es complicado de estudiar, la verdad. Otro aspecto negativo de psicología en la Universidad de Málaga es que hay muchísimos trabajos grupales. Además, el profesor te dice, tú te pones con esos 5, no los conoces de nada. Pues nada, hace el grupo con ellos, encima hace una exposición. Luego también hay un montón de trabajitos porque cada asignatura tiene una hora práctica a la semana y te obligan, pues, por ejemplo, ver un vídeo y aplicar la teoría, analizar el comportamiento de esa persona o leer un artículo científico con estas preguntas, ¿no? Entonces, la carga de trabajo es muy grande. También tienes que leer muchos manuales y esforzarte muchísimo porque en psicología, sí o sí, tienes que hacer un máster después. Si no tienes un máster, no tienes trabajo. Es así. No tengo ni una amiga que trabaje sin el máster. Y si trabaja en el Mercadona, no trabaja de psicóloga. Entonces, hay que sacar buena nota para el máster porque eso es el requisito para entrar. Si no tienes buena nota, tienes que tener mucho dinero para pagarte un máster privado. Esas son las opciones. Entonces, hay que estudiar mucho, hay que organizarse bien, porque también hay que pasárselo bien en esa etapa, ¿no? Pero bueno, es un factor que hay que tener en cuenta. También os quería recomendar, esto para todos los universitarios, por favor, haced un Erasmus. Esto consiste en 6 meses a un año viviendo en un país europeo, en otra universidad, obviamente, haciendo las asignaturas que tú deberías hacer aquí en Málaga o en la universidad en la que estés de España, pero lo haces en ese país, en ese idioma, por eso también te piden el idioma, muy importante tener mínimo B2 de inglés, y si tenías el C1 mejor. Y lo positivo de eso, conoces a gente de muchísimas culturas, te abre la mente, bueno, también te dan una beca para poder pagar algo, pero vaya, a mí me dio para pagar el alojamiento y ya está, tampoco es mucho. Bueno, y si conoces a mucha gente de muchos sitios. Y me parece muy positivo porque además de abrirte la mente, ¿no? De conocer otras realidades, otros puntos de vista, al final eres más empático porque conoces a gente de otras culturas. Me parece muy bueno porque si tú te quedas en Málaga y solo conoces a tus 4 amigos de Málaga, solo te vas a enterar de las 4 cosas que hay en Málaga. Y si conoces a gente de muchos otros países, pues te puedes enterar que hay un máster de no sé qué en otro sitio, que la oferta laboral de esto en concreto, no sé, en Australia está mucho mejor. Entonces, por eso me parece muy importante salir de tu zona de confort, salir de tus amigos, conocer gente, hablar con ellos, enterarte de lo que te dicen, preguntar, no tengáis miedo a preguntar, porque lo único que os vaya a beneficiar sois vosotros. Y otra cosa también positiva que vi del Erasmus es que me hizo valorar más lo que hay en España. Yo pensaba que la formación en España no era muy buena, pensaba que la cultura aquí tampoco, y estaba muy equivocada. Yo iba allí, la clase en Holanda, yo me fui a Holanda. Eran 130, 150 personas, el profesor iba con su micrófono pegado a la boca que no se le entendía nada, soltaba su rollo, encima eran creo que 3 horas de clase a la semana, yo feliz porque no iba a clase, mira, perfecto, muy pocas horas, pero claro, es que no aprendes nada, además
soltaba el rollo, el profe se iba, le dabas igual, ibas al examen, lo apruebas y luego se te olvida. Porque al final te lo estás empollando, haces el examen y ya está. Y aquí en Málaga, por lo menos, también hay profes que leen las diapositivas y se van. Pero por lo menos tienen la obligación de hacerte clases un poco más prácticas, ¿no? Lo que os he dicho de ver un vídeo, analizar la conducta, etc. Entonces, al obligarte a machacarlo, recuerdas lo que estás estudiando mucho mejor. Y para el día de mañana, al final, te vas a dedicar a esto. Tienes que saber bien, o sea, te tienes que formar bien para luego aplicarlo bien. Bueno, además, como han dicho los otros compañeros, también esto es formación continua. No se para de estudiar porque todos salen tratamientos nuevos, intervenciones nuevas, fármacos nuevos, que nosotros también no podemos recetar fármacos, pero tenemos que saber, si viene un paciente que está tomando el lorazepam, pues tengo que saber los efectos que tiene o los efectos secundarios, etcétera. Bueno, pues como he dicho, una vez acabas el grado, salidas profesionales, muchísimas. Están todas estas, hay muchísimas más. Os voy a hablar de una en concreto, que es la que he elegido yo, que es la rama sanitaria, que en España, para ser psicólogo, lo que conocemos, ¿no? El que trata los trastornos mentales o problemas mentales, etcétera, solo hay dos maneras de hacerlo de manera legal. Hay mucha gente que lo hace de manera ilegal, pero bueno, es otro tema. Para hacerlo de manera legal, o haces el máster, que el máster en Málaga, la nota de corte creo que estaba en un 8,7 de la carrera. Si no sacas eso, pues hacer el privado, que el máster en lo privado son 9.000, 15.000 euros, más o menos. Y encima eso solo te habilita para trabajar como psicólogo en lo privado. Y claro, la gente que suele ir a lo privado son pacientes como un poco más leves. Una persona que tiene esquizofrenia no va a ir a un privado, seguramente irá a un hospital público. Entonces, para poder trabajar en lo público, lo que se hace es presentarse al PIR, que es como el MIR de medicina, pero para psicólogos. Y también consiste en hacer un examen. Una vez consigues plaza, 4 años de rotación, que estás, por ejemplo, 6 meses en adicciones, 6 meses en trastorno alimenticio, otros 6 meses en agudo, atención primaria. Lo ves todo y al final es la mejor formación que puede tener un psicólogo en España, la formación más completa, y por eso es por lo que yo me he decantado. Lo que pasa, yo ahora mismo estoy un poco amargada. Llevo 2 años y medio encerrada en la biblioteca, mañana y tarde, que la biblioteca ahora es en mi casa, no hago nada más, porque para que te den plaza en el PIR tienes que ser del 5% mejor de España. Hay 200 plazas y se presentan 4.500 personas. Claro, no basta con aprobar, yo todos los años apruebo, si aprobar no es el problema es que tiene que ser el 5% mejor. Y como es la mejor formación que puedo adquirir y aún pienso que soy joven, pues sigo en ello, estudiando. Y ya por último, os quería decir que relativicéis un poco, que no es tan importante lo que vais a decidir hoy, que si os equivocáis pues no pasa nada, pues ya lo habéis probado, cambiaréis, podéis hacer primer año y luego hacer otra carrera o incluso hacer 2 meses y decir, ¿qué hago yo aquí? Pues mira, te pones a trabajar otra cosa, haces otros cursos, pruebas otras cosas. No os agobiéis porque lo que decidáis hoy tal vez no es lo que vais a hacer con 60 años. O tal vez empieza una carrera con una idea y al final termina haciendo otra, ¿no? Carlos pensaba que quería hacer cirugía y ahora mira, oftalmología y está súper feliz. Entonces, no planifiquéis todo vuestro futuro ahora porque no se va a cumplir. O sea, no tiene ningún sentido perder el tiempo en ello. Entonces, relativizar, tomar una decisión con conciencia, pero no es para tanto. Y bueno, con esto se acaba mi explicación sobre el grado en psicología. Si tenéis alguna duda, pues al final os contestaré lo que pueda. Gracias. Muchas gracias, Mireia. Pues hablando de eso de relativizar, Cristina, creo recordar que tú en primero de bachillerato estabas en la modalidad de tecnología. Ciencias sociales, es verdad, ciencias sociales. Y luego te cambiaste a la modalidad de salud. Ese cambio tan radical, ¿lo recuerdas? ¿El por qué? Y cuéntanos qué fue lo que al final, ¿vale? ¿Por qué al final decidiste salud? Pues sí, como ha dicho Rocío, yo empecé en sociales porque en general la verdad es que nunca me había gustado la biología en la vida. Y me encantaba la historia, me encantaba los idiomas, entonces yo me metí ahí. ¿Qué pasa? Que luego pensé a la hora de trabajar y me di cuenta que no tiene nada que ver lo que te gusta estudiar con cómo es un trabajo. Y aparte en mi casa, mis padres son médicos, había visto la realidad, o sea, había visto el día a día de lo que era ser médico y la verdad es que me veía en eso porque era lo que en general veía en casa. Y la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho para nada.
Me sigue encantando las ciencias sociales, me sigue encantando historia y en el futuro, si pudiese seguir estudiando por mi cuenta, eso lo haría. Pero a la hora de trabajar me llamaba más el trabajo de medicina, porque lo veo más... O sea, a mí me llamaba más. Y... ¿Empiezo? ¿Aquí cómo se pasa? ¿Dándole al lateral también? Sí. También, vale. Bueno, yo... hoy voy a hablar sobre todo más de la carrera y del MIR porque al final es lo que he hecho. No os puedo hablar mucho de la salida porque no he trabajado aún, así que me voy a centrar en eso. ¿Cómo lo...? Ahora, vale. Mi mensaje en cuanto a duración, la verdad es que es un poco distinto al de los compañeros. A mí personalmente la carrera, aunque sean 6 años, no se me ha hecho para nada larga. Y al final también os quería decir que, aunque es verdad que la mayoría de carreras son de 4 años, cada vez hay más carreras de 5. Luego siempre hay gente que termina 1 o 2 años más tarde. Y como ha dicho Mireia, en muchas carreras hace falta hacer un máster. Entonces, realmente, vosotros a la hora de trabajar no vais a incorporar con tanta diferencia como compañeros de otras carreras. Que es verdad que hay que seguir estudiando, por supuesto. Pero a mí personalmente la carrera no se me ha hecho larga. Luego voy a hablar un poco de cómo está organizada aquí en la Universidad de Málaga, que es donde he estudiado yo. Vosotros, aquí vais a tener un primer y un segundo curso que, como todas las carreras, es muy general. Vais a ver pues, asignaturas que son más de ciencias básicas, es decir, vais a ver anatomía, vais a ver bioquímica, estadística, que es horrible, sí. Vais a tener también, pues, por ejemplo, historia o psicología médica. Y estos 2 cursos en general son un poco más duros porque a la gente no le suele interesar tanto. Cuando alguien se mete en medicina es porque le gusta estudiar enfermedades. Entonces estos años, pues es verdad que se hacen más pesados. Y aparte, las prácticas que vaya a tener no van a ser de hospital. Van a ser sobre todo de laboratorio y también de, como ha dicho el compañero, de cadáveres. Que están interesantes, pero bueno, al final lo que a uno le interesa es ir al hospital. En tercero es un curso aquí un poco como de transición, porque seguís dando asignaturas que son consideradas como básicas, pero ya empezáis a ver un poco las especialidades. Por ejemplo, en Málaga se empieza con radiología o con oftalmología. Y aquí también se empieza a pisar un poco más el hospital. No vais tanto como en cuarto y en quinto, pero ya se va un poco más. Y luego, cuarto y quinto, en Málaga, a mí me gusta mucho la verdad cómo está organizado, porque tenéis un primer mes en cada cuatrimestre, que le llaman el mes intensivo, que es un mes solo exclusivamente de clases teóricas. Y luego, a partir de ese mes, tenéis un día a la semana de clases teóricas y el resto de la semana estáis en el hospital, todo el rato. Y ya, bueno, según la asignatura que estáis dando, pues os puede tocar, por ejemplo, si estáis dando cardiología, os tocará rotar por el servicio de cardiología. Y estaréis, pues, con un cardiólogo o con un residente. Y luego, sexto curso, esto también varía dependiendo de la universidad. En Málaga es exclusivamente de prácticas, que le llaman los rotatorios. También hay un TFG, pero en medicina, en mi opinión, el TFG es menos importante, tiene menos crédito y se le dedica mucho menos tiempo. Realmente a las prácticas es donde más se dedica. Y bueno, y como habéis visto, es que en Málaga las prácticas tienen bastante peso, al menos en mi opinión. A mí me pasó en general, la verdad, como a la mayoría de gente, los primeros 2 cursos los disfruté un poco menos, me gustó anatomía y poco más, y sufrí mucho con estadística, la verdad. Y no me empezó a gustar más hasta tercero, que ya vi oftalmología, que es a lo que me quiero dedicar, y vi radiología, que también me gustó mucho. Pero la verdad es que yo los 2 primeros años lo pasé regular, porque también hay mucho choque, ya veréis, que vaya a entrar a la carrera y va a haber muchísima carga teórica comparado con bachillerato, que es lo que iba a explicar ahora. Pues la carga teórica es verdad que es bastante alta. Depende un poco de la asignatura, porque vaya a tener asignaturas que van a ser de 50 o 100 carillas y luego vaya a tener asignaturas de 1000 y 1200. Que tampoco debería agobiaros mucho porque eso al final, pues poco a poco te vas acostumbrando y cuando te toca te lo estudias y no pasa absolutamente nada. Pero al principio asusta un poquillo. En la carrera os van a evaluar, al menos en Málaga, casi todo por tipo test. Tenéis algún examen oral y algún examen práctico y tal, pero van a ser casi todos tipo test. Y la evaluación continua no va a tener peso apenas, os lo vais a jugar todo a un examen final. Ya como he dicho, prácticas hay muchísimas, estáis bastante, en mi opinión, bastante tiempo al hospital. Y mira que a mí me pilló los años del COVID y ahí pues no se iba nada, pero aún así yo considero que he hecho muchísimas prácticas. Y bueno, el tiempo libre, que eso supongo que os interesa. A ver, el tiempo libre, en mi opinión, depende de cómo te tomes la carrera. Hay gente que le apetece sacar matrícula y le quiere estudiar mucho y bueno, estudia todos los días, saca su matrícula, saca su sobresaliente. Y luego hay gente pues, que se toma la carrera de otra forma
y pues va a probar o va a lo que sea. Conclusión, lo que os quiero decir es que porque estéis en medicina no significa que vayáis a hincharos de estudiar. ¿Vais a estudiar más que en otras carreras? Sí, es verdad. Pero no tenéis por qué hacer un trabajo diario si no queréis. Además, otra cosa buena que tiene es que al menos en Málaga hay un sistema que es de cooperativa de apunte. Eso significa que para cada asignatura hay unos cuantos alumnos de vuestra clase que se van a encargar de tomar los apuntes y luego a través de la copistería de la universidad se lo venden a los demás. Entonces, como tal, no tenéis por qué ir a clase muchas veces ni tenéis que tomar apuntes, está todo hecho. Y también tenéis apuntes de años anteriores. Bueno, yo, por ejemplo, la carrera en general me la he tomado de las dos maneras. Yo ha habido cuatrimestres que quería estudiar mucho y que quería sacar más notas y me fue muy bien. Y hay otros cuatrimestres que me lo he tomado, pues que he estudiado el mes reglamentario antes de los exámenes y ya está, y también va bien. Depende de los objetivos que tengáis. Bueno, ya hablando solo un poco de las salidas laborales, porque yo todavía no he trabajado, así que no puedo hablar muchísimo. Quería dejar claro que, aunque ha dicho pues Jorge que es verdad que hoy día, si no haces especialidad, lo normal es que no tengas trabajo, si seguís teniendo la opción, porque una vez acabáis medicina realmente sois médicos. Y bueno, las opciones son limitadas, pero podéis trabajar en seguros privados, a veces en urgencias, si os dan un contrato, en reconocimientos médicos, o sea que poder se puede. Pero lo normal y lo que hace la mayoría de la gente es hacer una especialidad, que en Málaga, o sea, en España, como han comentado, se hace a través de un examen que es el MIR. El MIR, pues, como han dicho, son unos 8 meses estudiando, que bueno, realmente se empieza a estudiar durante sexto, pero mucha gente no estudia nada y empieza ya como tal después de la carrera. Y una vez acabáis, pues sacáis un número y con ese número elegís tanto especialidad como hospital. Y a mí, la verdad, se me hizo bastante duro. Al principio no. Al principio es verdad que como se empieza a estudiar en verano y te lo tomas como relajación, no es para tanto, y yo luego lo pasé bastante regular, porque es un examen bastante estresante. Pero lo bueno que tiene, que a diferencia de otros exámenes como le puede pasar al PIR, hay muchas plazas. Entonces lo normal es que saques plaza al año o a los 2 años, o sea, a la primera o a la segunda. Entonces, aunque sea una experiencia dura, es corta. Y bueno, y para comentaros un poco, en otros países también cómo está la situación para hacer la especialidad. En Europa, el único otro país que tiene examen de acceso, como un MIR, es Italia, que yo sepa. El resto de países de Europa, tú haces la especialidad, o sea, si tú haces aquí la carrera y, por ejemplo, quieres irte a trabajar, hacer la especialidad a Suiza, pues tú en Suiza, en determinado hospital, para la especialidad que tú quieras, pues pides plaza y te la dan o no, pero no tienes que hacer ningún examen. Y en Estados Unidos también hay examen, lo que pasa es que en vez de ser uno, son varios, y encima son bastante más caros. Y en Estados Unidos no podéis ir a trabajar con la especialidad hecha en España, tenéis que hacerla allí. Porque vosotros si hacéis, por ejemplo, la especialidad aquí, os podéis ir a trabajar a Inglaterra, si queréis, pero en Estados Unidos no se puede. Y bueno, para concluir os quería decir cuáles son, en mi opinión, las principales ventajas y desventajas de la profesión. Yo creo que una de las principales desventajas, que bueno, que es normal que la tenga, es que tiene mucha responsabilidad. Entonces, que es verdad que depende de lo que os dediquéis, vais a pues, tener un poco más o menos de responsabilidad, pero al final la vida de las personas está en vuestras manos y hombre, hay que tomárselo muy en serio. Y también tiene mucho sacrificio. Que como he dicho, la carrera depende de cómo te la tomes, pero el trabajo tiene mucho sacrificio, porque no solo es un trabajo muy duro, sino que encima tendréis pues, la guardia, como ha comentado Carlos, que os pueden tocar encima tanto los fines de semana como en vacaciones, sobre todo de residentes. Y eso es pues, un rollo, pero es lo que toca. Luego es verdad que se puede vivir mejor, pero en general es duro. Y luego que en España, comparado con el resto de Europa, digo, no está ni tan bien pagado ni tan bien considerado. En mi opinión, al menos. Hay otros países de Europa que te pueden pagar el triple o al menos el doble de lo que pagan aquí. Y la gran ventaja que le veo a la carrera es que si no tenéis claro lo que hacer dentro del campo de la salud, yo personalmente la veo la mejor opción. Porque tiene mucha variedad de salida. Vosotros, al hacer medicina, os podéis dedicar tanto a laboratorio, como a investigar, como a ser el médico típico que está en consulta, como a ser cirujano. Hay muchísimas opciones. Entonces, si no lo tenéis claro, yo la verdad es que la veo la mejor. Y encima, el trabajo, que también dependiendo de lo que hagáis, es más variado, porque no es un trabajo en el que en general vayáis a hacer todos los días lo mismo. Por ejemplo, Carlos, que es oftalmólogo, pues tendrá unos días de consulta, otros días que son de quirófano, otros días que son de, yo qué sé, de estar en urgencia, en plan, un trabajo pues más dinámico. Y pues por último, como ha comentado Jorge, ahora mismo tiene poco paro, bastante poco paro. ¿Que las condiciones de trabajo en España son reguleras, tirando a mal? Sí, pero al menos tiene bastante trabajo. Y nada, esto es todo. Os he dejado también aquí mi correo por si tenéis luego mucha más duda o queréis hablar conmigo.
Y nada, ahora me hacéis las preguntas que queráis. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de las preguntas. Olga, vamos a ver, ponte en pie, por favor. Venga. Cuando estás haciendo la residencia, casi todo el mundo dentro del complemento de formación que hace tiene una oportunidad de irte 6 meses fuera de España, que es algo que se puede hacer, lo que se llaman rotaciones. Esos 6 meses tú los puedes repartir o ir al mismo sitio de forma completa, los 6 meses. Yo decidí en aquel momento ir a 3 sitios en particular por 3 cuestiones particulares. En Estados Unidos, como ha dicho Cristina, no puedes ejercer. De hecho, tú cuando llegas a Estados Unidos a rotar a algún sitio, lo primero que te ponen por delante es un documento que firma en el que te compromete a que no puedes tocar un enfermo. No hablar, tocar. Tal cual, los americanos son muy estrictos. Tú no tienes título de médico allí. Tú tendrías que homologarlo de forma legal. Son 3 exámenes, como ha comentado Cristina, y una vez que lo homologas, pues te homologas también la especialidad. Pero si vas allí a rotar, que muchos vamos allí a rotar, solamente vas a ver. Eso es la parte legal. Cuando llegas allí, te das cuenta que los hospitales en Estados Unidos a lo mejor tienen 4 especialistas. Por ejemplo, yo estoy en el Hospital Carlos Haya y somos 12 urólogos en un servicio de los que se puede considerar muy grande de urología para España. Allí son a lo mejor 3 o 4 personas, con lo cual cuando ven algo que parece un médico, que parece un urólogo y que está allí con ellos, te garantizo que terminas tocando enfermos. Te arriesgas a que te mande alguien, que no es tan complicado en Estados Unidos. Pero bueno, esto es solamente lo que hacemos es formación. Yo estuve en Miami en un sitio con un especialista en cáncer de próstata, en Nueva York en otro sitio con otro especialista en cáncer de próstata y en Frankfurt viendo una tecnología que estuve un mes en un hospital. Lo que han dicho ellos es que tú tienes que salir. Tú no te puedes quedar aquí en Málaga viendo los espetos, la playa y ya está. Es que hay que ir fuera, hay que conocer gente, hay que saber lo que ves, si realmente te interesa o no te interesa, porque te sirve para valorar también lo que tú tienes, lo que ha dicho ella. Cuando te vas fuera y ves otra universidad, te das cuenta que lo tuyo no era tan malo como pensabas. Y no sé por qué además los españoles tenemos sensación de que vivimos muy mal. Los españoles vivimos estupendamente, tenemos unas instituciones que funcionan bastante bien con respecto a lo que hay fuera. Pero vamos, por lo menos 6 meses casi todo el mundo se va fuera a rotar. Gracias, Olga. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Venga, Carolina. Pues, Cristina, tú que estás ahora mismo en el punto justo de elegir. A ver. Pues mira, eligiendo se pasa bastante mal, la verdad. Es como ha dicho él, yo estoy más estresada ahora de lo que estaba estudiando el examen. Porque es verdad que, bueno, yo me he dado cuenta ahora en esta época que tienes que elegir lo que pienses en el momento que es mejor para ti, sobre todo pensando más en la época ya en la que vas a trabajar como adjunto o como lo que sea, y ya está, y no darle demasiada vuelta, porque es verdad que bloquea mucho tanto la elección de carrera que tenéis vosotros como luego la elección nuestra de especialidad, bloquea. Y yo creo que es mejor darle menos vuelta, hacer una decisión lo más lógica que pueda y no darle mucha más vuelta, de verdad. Esa es mi opinión. Bueno, pues la vida es que cambia mucho y cambia mucho tu opinión en poco tiempo. Porque yo, por ejemplo, yo acabé el MIR y yo quería hacer traumatología, mi madre, mi abuelo, todos mis amigos sabían que yo iba a ser traumatólogo hasta el último mes que estuve un día en el hospital y dije yo, oye, pues, ¿y por qué no me planteo yo otra cosa? Y fui 2 semanas a ver oftalmología y tal y dije yo, oye, pues tampoco se está aquí tan mal. Y en parte fue, yo por ejemplo, mi criterio para elegir especialidad fue el tipo de cirugía. Yo me veía más cómodo haciendo una cirugía ultra precisa, con microscopio, con mucha tecnología,
más que el aspecto de fractura, de politrauma, a mí, por ejemplo, habrá gente que le guste más operar zonas muy grandes del cuerpo, y yo al final me decidí por operar zonas más pequeñitas, ser más preciso. Y no sé, yo al final fue la decisión por la que me decanté por oftalmología. Seguía siendo quirúrgica, una especialidad médico-quirúrgica, porque yo a fin de cuentas, yo en mi jornada laboral, yo 2 días voy a quirófano, 1 o 2 días a consulta y otros días voy a urgencias. Pero, por ejemplo, en urgencias, si te llaman el coordinador de trasplantes, pues tienes que sacar o globos oculares o córnea y las sacas en la misma urgencia. Por ejemplo, un paciente que ha fallecido por X causa, pues tú te vas a la UCI o te vas a quirófano, sacas tus córneas y te vuelves, me refiero, haces actividades quirúrgicas. Y, por ejemplo, si te entra una herida en un párpado o cualquier cosa también, o por ejemplo una perforación, pues también operas en el mismo día. Entonces, a fin de cuentas, opera un montón. Mi decisión fue eso, elegir qué tipo, es decir, en qué parte del cuerpo me quería enfocar. Porque cada uno, incluso, por ejemplo, Jorge, ¿no?, que es urólogo, pues seguramente él estará más especializado en una parte de la urología. O yo, por ejemplo, en oftalmología, aunque yo ahora esté haciendo oftalmología general, yo después a lo mejor me dedico a una cosa en exclusiva, voy a ser muy bueno en algo, pero después a lo mejor dejo de lado la retina. Y la retina es pues, una parte súper importante del ojo. Pero ¿y si me da por hacer órbita o córnea? Pues a fin de cuentas no te vas a dedicar a eso. Entonces, la tendencia hoy en día a la medicina es a la superespecialización. Es mucho mejor para el paciente, pero yo creo que tú pierdes el abanico de la especialidad general con la que tú empiezas en la residencia. A fin de cuentas, eso se puede hacer un poco más monótono, pero bueno, siempre tienes la opción de, si tú a lo mejor te has dedicado 10 años a una cosa y después quieres reinventarte y dedicarte a otra cosa. Yo ahí adjunto en mi servicio que al principio eran glaucomatólogos y ahora están haciendo otra subespecialidad dentro de la medicina. O una cosa que, por ejemplo, aquí nos ha planteado. Hay muchos especialistas que una vez acaban su especialidad optan por otras. De hecho, radiología, oftalmología, son de las especialidades que anestesia, son especialidades que se cogen como segunda especialidad con mayor demanda. Es decir, que si ves que tú haces coges una especialidad que después no encaja con tu estilo de vida o no te gusta tanto como tú te imaginabas, pues siempre tienes la opción de repetir el MIR y no hay ningún problema. Por ejemplo, eso pasa mucho con medicina de familia, ¿no? Pero en principio yo creo que esa fue la decisión. Gracias. Jorge, ¿y en tu caso? Bueno, como he comentado al principio, lo primero es que hay básicamente 3 grupos de especialidades. Están los médicos propiamente dichos, que sería el cardiólogo, el internista, el nefrólogo, ese tipo de especialidad. Luego están los que operan solamente, cirujano general, neurocirujano, y luego estamos un grupo aparte que somos médicos quirúrgicos, que es oftalmología, es ginecología, urología, maxilofacial. Entonces, lo primero que tienes que ser es honrado contigo mismo. Tú piensas y dices, mira, yo no me veo dando un punto, porque me da miedo, porque no me gusta la sangre, tal. Pues ya de entrada tienes que rechazar 2 bloques, el que es quirúrgico y el que es médico quirúrgico, y te dedicas a las especialidades médicas. Tienes una vertiente fácil. Ahora tú dices, no, a mí me va la marcha y yo quiero operar, yo quiero meterle la mano en la barriga a alguien dentro y quiero ver eso, y quiero intentar ver esa faceta más mecánica, más de trabajar con el cuerpo del enfermo, y lo quiero hacer yo. Pues entonces ya te quedas reducido a 2 bloques de la especialidad. Entonces, ese es el primero de las grandes divisiones. Yo hasta dónde quiero llegar. Si quiero solamente ver enfermos, actuar de detective, tengo las médicas, tengo las médico-quirúrgicas. Que quiero operar, que quiero hacer cosas con mis manos sobre el enfermo, entonces tengo las quirúrgicas y tengo las médico-quirúrgicas. Por eso las médico-quirúrgicas yo creo que deben de ser de las especialidades que más gente tiene, ¿eh? También porque somos más independientes, como él ha comentado.
Yo veo al enfermo, yo lo diagnostico, yo lo trato, yo veo la evolución. El médico ve el enfermo, en muchos casos tratará, pastilla y tal, y verá la evolución. En otras veces lo que hará será diagnosticar y trasladar a un quirúrgico para que haga el tratamiento. Luego puede que vea el resultado del quirúrgico, pero se va a dividir ahí el trabajo, que no es malo, porque así el enfermo tiene varias oportunidades. No te tienes que quedar con el primer médico, porque si te toca el malo, tienes un problema, ¿eh? Entonces, eso también es más objetivo para el enfermo. Luego yo en particular, en lo que es mi especialidad, la urología se relaciona siempre dentro del mundo con la andrología. La andrología es menos del 10% de lo que nosotros trabajamos. Nosotros hacemos un 80% de oncología. Cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, y hacemos un porcentaje, en particular en mi hospital, muy alto de trasplante, entre un 30 y un 40%. Yo vine buscando el trasplante. Yo soy de Granada, quería hacer trasplante, me parecía que los de riñón era algo que yo podía hacer y terminé aquí por eso. Pero esas son las grandes decisiones. O quiero ser médico o quiero ser quirúrgico, básicamente. Y luego hay una parte que no quiere ver enfermo. También hay un médico que dice, mira, que la familia, el enfermo me estresa, yo prefiero sentarme, ver a través de un microscopio, veo las piezas, emito unos informes que son determinantes, no tenéis ni idea del valor que tiene un informe de un patólogo, de un radiólogo, es el que manda de verdad. Pues si allí pone que hay algo, ese enfermo va a tener unas consecuencias derivadas de lo que él escriba en el informe, pero él no tiene que ver a la familia. Entonces, es otro tipo de personalidad, ¿eh? Muy bien, otra pregunta. Y médico. No, como hemos visto, por ejemplo, en el caso que hemos contado, tanto de Mireia como de Cristina, Mireia en cuarto de ESO eligió tecnológico y luego en bachillerato hizo salud. Cristina, en su caso, no solo en cuarto, sino en primero de bachillerato estaba en ciencias sociales y en segundo de bachillerato saltó a salud, ¿vale? Y salió de salud y además con unas notazas, ¿vale? O sea que no hay nada que te corte el camino, realmente. Bueno, una vez que se hace selectividad, ¿vale? Con la nota de la PEBAU, ahora se llama PEBAU, ya no es selectividad, con la nota de la PEBAU, sí que es cierto que teniendo la misma nota, el primero que entraría es el que ha hecho la modalidad, ¿vale? A la que se presenta, pero en realidad es la nota lo que cuenta. También es cierto que una persona, por ejemplo, que no ha estudiado pues, biología en bachillerato, tanto en primero como en segundo bachillerato, si se presenta a, imaginaros que podría entrar, ¿vale? Por unas casualidades de las notas. Imaginaos que pudiese entrar en, bueno, pues en psicología, por ejemplo, ¿vale? Que podría entrar, ¿vale? Sin haber hecho biología. Pues está claro que en primer, segundo curso de psicología le costaría bastante. Le costaría bastante. No hay ningún impedimento. Teniendo la nota, se puede entrar. No hay ningún problema. Pero, acércate un poquito, por favor. Mucho menor. En la universidad se estudia más. Mucho más. A ver. Es distinto. Además, aquí estáis muy bien, porque no es la verdad, porque vosotros estáis aquí bastante mimados, o al menos yo me consideraba bastante mimado, en el sentido de que sabíamos lo que teníamos que estudiar, estábamos siempre, te tienes que estudiar esto. Cuando había una cosa que no se te daba bien, Fátima te mandaba 20.000 PDFs con problemas ahí para hacer allí, y al final lo hacías bien porque es que lo tenías que hacer bien. Entonces, de ahí pasas a que en la carrera
lo que eres un autodidacta, o al menos yo es como me veo. En la carrera no te vayas a creer, es verdad que existen, hoy en día ya la gente es más, yo creo que la población, la sociedad va, a ver cómo me explico, somos más buena gente hoy en día, es decir, intentamos compartir más pues nuestros apuntes, nuestros conocimientos, ¿no? Tenemos la mente un poco más abierta. Pero tú en la carrera vas a estudiar muchísimo más y te lo vas a tener que guisar y comer tú, ¿vale? Entonces, bueno, pero es que eso es la vida. La vida, a fin de cuentas, es etapas cada vez más difíciles, pero bueno, también vas sabiendo más, ¿no? Es decir, nadie sabe, yo qué sé, tú no naces y sabes hacerte un huevo a la plancha, ¿sabes? Tú, pues, conforme vas probando, pues vas viendo. Me refiero, y con los años, pues va mejorando. Cada vez estudias más, pero también coges mucho fondo. Tú, por ejemplo, empiezas la carrera, ¿no? En medicina, pues empiezas tu asignatura, bioquímica, tal, estudias un montón y después llega el MIR. Y en el MIR te dice, anda, pues 1000 páginas en 2 días. Y dices tú, ¿y cómo me...? Pues sí lo haces, sí lo haces. Y después, la última semana del MIR, te repasas. Bueno, yo al menos me repasé, no sé si eran 5 asignaturas en un día, eran como 5000, una barbaridad, es una barbaridad. Pero como tú ya tienes un fondo muy grande, tú ya, pues me refiero, tú no partes de cero, tú partes... No sé de dónde viene esa ambulancia, pero me está dando un mal rollo. Total, que me refiero que eso va, todo va rodado, siendo tú constante, y tú no tienes que, eso es la cosa en la que menos te tendrías tú que preocupar, de si tienes que estudiar menos y más. Además, cuanto más sabes, más quieres saber y más estudias, y eso te motiva a que te comes los libros, ¿sabes? Si no estás motivado, va a ser infernal. Pero si tú eres constante poco a poco y vas sabiendo, y a fin de cuentas es tener inquietudes. ¿Por qué el corazón funciona así? Pues funciona por tu presión, por las resistencias periféricas, por tu frecuencia cardíaca. Ah, vale, y entonces ¿por qué tienes un shock cardiogénico? Pues tienes o porque te falla la bomba, o porque te falla la resistencia periférica arterial. Pues me refiero, es un conocimiento que tú poco a poco te vas generando tu historia en la cabeza, y eso a nivel intelectual es muy satisfactorio, si te gusta lo que haces. Entonces, yo creo que no es nada, no te tienes que preocupar en eso. Poco a poco estudiarás más y después te tirarás toda la tarde a la biblioteca y te dirán tus amigos, pero ¿y cuándo vas a salir? Y yo, es que no me lo sé del todo bien. Y después tú misma te vas a decir, hay que ver que al principio decir, el poco aguante y cómo acaba en el MIR. Me refiero que no te preocupes por lo que tengas o tienes que estudiar, ¿vale? De hecho, yo hago un montón de deporte y perfecto. A ver, yo incluso cuando tengo guardia yo me voy a las 6 de la mañana a entrenar. Ya depende de lo que tú quieras, y de hecho yo creo que es una cosa muy positiva. Cuando estéis en la universidad, yo os recomiendo que os apuntáis a un club deportivo. Vaya, que en la universidad hay un montón, rugby, fútbol, natación, hay un montón de eventos sociales, me refiero. Yo creo que el tema del deporte es un plus. De hecho, yo casi todo el mundo que conozco, de mis amigos, los que hemos sacado mejores notas, casi todos hacíamos deporte, ¿eh? La gente más vaga al final son muy perezosas, y la pereza la difundes por todo tu periferia, así que no seas perezosa, haz deporte. Muchas gracias, Carlos. Venga, otra pregunta. A ver, a mí me costó más de cabeza, porque realmente yo estudiar no considero que hubiese que estudiar tanto, era más pues llegar a segundo de bachillerato, a lo mejor todavía, pues yo qué sé, hombre, si te cambias de primero al segundo, en verano tienes que estudiar algo.
Luego te pondrá Fátima o quien sea tus exámenes de recuperación, Rocío, y tendrás que hacerlo yo creo que lo hice en Navidad, que hay que estudiar, pero para mí lo peor fue la cabeza, porque es verdad que dudas mucho de ti mismo, de si lo puedes, bueno, cuando te meten en una clase nueva con un temario distinto te agobia. Entonces a mí en ese sentido sí me costó, pero luego al final, pues estando con tus compañeros, con tus amigos, yo qué sé, te van ayudando y tú poco a poco te acostumbras y ya está, y no es para tanto. La verdad, luego vas a hacer cosas mucho peores y más difíciles, así que de verdad que no es para tanto. O sea, al menos en mi opinión. Bueno, pues yo os quería preguntar una cosa. Ah, por ahí hay preguntas. Venga. Sofi. O sea, dices después de la carrera, ¿no? Pues eso, para ejercer en España de manera legal, las dos opciones, o el máster o el PIR. La verdad que el máster al final es algo solo a nivel legal. Mis amigas que han hecho el máster dicen que no han aprendido nada, pero lo tienes que hacer obligatoriamente. Lo bueno que tienes es que tienes más horas prácticas y estás con pacientes, tienes pues tu tutor que te ayuda y eso. El máster son 2 años y prácticamente en todas las comunidades autónomas hay universidad pública que lo ofertan, pero eso, la nota cada vez está más alta. Sino una universidad privada, que es gastarte un dinero. Y la otra opción, que es el PIR, lo normal es estudiar unos 3-4 años hasta que consigues plaza. Y una vez consigues plaza, pues son 4 años de rotación, rotas en distintos sitios. Bueno, Ahora, no veo. Vale. Sí, sí, yo, bueno, también para al igual que con el PIR y el MIR que estaban hablando ellos, yo hice el examen, aprobé y me saqué entré en la especialidad de microbiología y allí al igual son 4 años que va rotando por todos los sitios del laboratorio. Yo soy más rata de laboratorio, yo quería antes de entrar en la carrera, sabía que iba a acabar ahí, y te dedicas pues a ver todas las muestras que van llegando de distintos pacientes, de distintos estudios que le quieren hacer, a nivel de bacteriología, pues de cultivo bacteriológico, de virus, pues todas las PCR estas famosas del COVID y todos los test de antígeno y todo eso, pues lo hacemos nosotros. Después, ¿sí? Ah, vale. Nada, a nivel también pues, de parásitos y hongos, pues también pues, vamos viendo, cada uno se estudia de una manera distinta. Hay mucho microscopio y mucho cultivo.
Y después, el último año, pues sí que nos dedicamos un poco más a ver las distintas partes dentro del hospital que está relacionado con lo nuestro. Infecciosas de adultos, infecciosas de niños chicos, también preventiva, un poco así. Y ya pues sale y te queda para que te contraten. ¿Cómo? ¿Me podéis repetir, por favor, con el micro? Mira, Andrea, te preguntaba Olga si en el hospital estás siempre en laboratorio o también tratas con pacientes. No, yo con pacientes no trato. Traté en un momento porque sí que en uno de los hospitales a los que fui, que fue la FE de Valencia, allí el especialista que llevaba la parte de hongos, el cultivo micológico, pues sí que veía a los pacientes y recogía él mismo las muestras. Entonces era en ese momento cuando pues, veía al paciente, veía la uña, la piel o el pelo del paciente, un poquito en plan pues la afectación que tenía, recogía las muestras y continuábamos ya en el laboratorio. En esos casos puntuales sí que es cierto que si vienes de medicina, hay hospitales donde dentro del laboratorio como que tienen una consulta, un poco así como si es entre infecciosa y microbiología, y puedes llevar pacientes, pero eso tampoco es en todos los hospitales. Lo normal es que estés en el laboratorio y los pacientes pues, los conoces a través de la historia clínica que le han hecho tus compañeros médicos, o hablando con el médico que lleva ese paciente, pues tú ya te pones en contexto de ese paciente, de la clínica que tiene y para también pues, guiar en lo que pueda a la hora del diagnóstico. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguna otra pregunta? Ay, ¿sí? ¿Allí al fondo? Sí, en España viene distinto al resto de Europa. Frente a Alemania, por ejemplo, que tiene una especialización dentro de la medicina y una carrera propia, que son protésicos o biomecánica, aquí en España no existe esa rama. Tendría que ser a través de la Facultad de Granada, de la que usted está diciendo, que yo creo que es la única además, no sé si en Madrid o en Navarra hay algo más parecido, que se dedica a hacer cosas de biomecánica. Pero aquí esa especialidad como tal o esa carrera como tal no existe. Lo más parecido a lo que hay en Alemania, que sí sé que existe, es lo que hay en Granada. Nosotros, por ejemplo, tenemos las máquinas que rompen las piedras de riñón desde fuera, la litotricia extracorpórea, que la diseñan biomecánicos o las validan biomecánicos, pero es todo en Alemania. Aquí en España no hay ese tipo de patología. Y lo que hay también es en prótesis para farmacia o para amputaciones y tal, que se hace a través de fisioterapia o rehabilitación. De todos modos, sí que sé que desde hace muy poquito, 2 o 3 años, ha empezado un nuevo grado que es Ingeniería de la Salud. ¿Vale? Entonces, en ese grado de Ingeniería de la Salud sería justamente en el que está relacionado justamente con tema de prótesis o de maquinaria para quirófano. Sí, sobre todo maquinaria. Y se entraría desde la rama de tecnológico, ¿vale? En la modalidad de tecnológico, porque es una ingeniería, sería una ingeniería. En cuanto al tema de genética, que creo que también ha preguntado, ¿vale? Yo soy bióloga, entonces desde biología sí que hay una especialización muy fuerte en tema de genética. Ya no sé en medicina, me imagino que también, ¿vale? Solamente aquí en Málaga, con respecto a la genética, el único acceso que hay ahora mismo es a través de medicina y oncología médica, que son los que llevan la única consulta que existe en la provincia de consejos genéticos.
no son lo que hace el estudio, sino sobre el informe que hace el especialista en genética, que suele ser biólogo, sobre el que dan las posibilidades de estudios genéticos o las enfermedades que vienen aparejadas al informe del estudio genético, que es por probabilidad, no quiere decir que uno las tenga. Sí. ¿Otra pregunta? En este caso, dentro de esta modalidad, pues podría ser, por ejemplo, nutrición y dietética, fisioterapia, ¿cuál? Odontología, también sería otra, enfermería, también. Dentro ya de ciencias, pero no, puede que no tanto en salud, sería, por ejemplo, biología, ciencias ambientales, bioquímica, también. O sea, todos esos grados se pueden estudiar dentro de esta modalidad. Todos dentro de esta modalidad. ¿Vale? Venga, Andrea, que van para ti 2 preguntas. Vale, dicen que si la carrera de farmacia y el trabajar en un laboratorio es algo que se hace muy repetitivo, muy monótono. ¿Muy qué? Monótono. No, o sea, de la carrera de farmacia, el trabajar en un laboratorio es muy... Repetitivo, monótono. Ah, vale, perdón. Para mí no. Es verdad que, como en todos los trabajos, hay una rutina. Yo lo puedo ver desde la parte de clínica, que al final, pues, cada muestra que te llega es de un paciente distinto. Siempre hay una parte que se va a repetir, pero normalmente te van a llegar casos, sobre todo si están en hospitales más grandes, como fue el que hice yo la residencia, que fue el de Murcia, que al ser como el representante de la región, pues todos los casos más difíciles te van a llegar allí. Entonces, pues todo eso es lo que te hace que el día a día sea diferente. La parte básica, como pues las cosas más rutinarias, sí que van a estar siempre ahí. Esto es por parte de clínica. A mí siempre lo que me han dicho que si tú estás en un laboratorio, pero por la parte de investigación, ahí sí que puede ser más rutinario. Yo esa parte sí que no la he vivido. Vale, ¿y la segunda pregunta? Bueno, ahí te podría contestar yo, pero primero Andrea. Andrea, están preguntando si los estudios de farmacia y biotecnología o bioquímica, ¿vale?, se parecen. Si sabes algo. Vale, yo, claro, bioquímica a lo mejor sí que la puedo ver más relacionada con farmacia. A mí también lo que me pasaba es que en mi familia hay una farmacia. Entonces, siempre que me decían, pues ya que vas a estudiar estas carreras que son más similares, pues por si en algún caso te quedas descolgada y no tienes trabajo, pues a farmacia sí puedes trabajar en la oficina de farmacia. Pues yo lo que he hablado con compañeros que sí que están en el hospital, que han estudiado bioquímica, sí que la base es parecida. Quizás no esté tan enfocada a salud o la parte sanitaria, ahí tienes que meterte en la optativa, en la asignatura de optativa, y después, claro, farmacia tiene toda la parte de mucha farmacología, son 3 asignaturas de farmacología, 3 asignaturas de galénica, que es cómo se forman los medicamentos. Entonces, esa parte sí que la tendría farmacia y no bioquímica, también es un año más. Y biotecnología, pues la verdad que yo en su momento lo estuve mirando para hacer la carrera, pero como era tan nueva tampoco, o sea, no podía hablar con nadie que lo hubiese hecho y era un poco así como más abstracto. Creo que sí que está más enfocada a investigación, pero de biotecnología no te puedo decir gran cosa. Vale, en cuanto a biotecnología sí que os puedo comentar que ahora mismo hay un grado como tal de biotecnología, pero hasta ahora para poder trabajar en biotecnología podías ser químico, farmacéutico, biólogo, ¿vale?, veterinario también. O sea que en realidad la entrada en biotecnología podía darse de distintos grados, ¿vale?, aunque ahora mismo sí que existe un grado específico para biotecnología.
Sí, también hay uno, creo que, o sea, lo miré el otro día mirando las notas de corte, que es doble grado en farmacia y biotecnología, que eso tenía que ser la leche. La nota de corte creo que era un 13 con algo, pero también está esa posibilidad. Bueno, pues vamos a terminar ya, ¿vale? Los alumnos que tenéis que ir al autobús, por favor, es el momento. Y nada, simplemente agradecer a todos que hayáis estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí también escuchando y preguntando. Y nada, espero que os haya servido, ¿vale? Esta jornada. Y os recuerdo que la semana que viene, el lunes, hablaremos de la modalidad de tecnológico y el miércoles hablaremos de la modalidad de sociales, ciencias sociales y humanidades, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.